cuando fue lo de alguna cosa. El aplauso para Marcelo Cuistapache. ¡Bravo! Hola Marcelo. ¿Cómo andás, querido? Muy bien, bárbaro. ¿Todo bien? Todo muy bien. bien. Caso policial. Sí, hoy traemos un caso policial que fue muy mediático por una característica que tuvo, y es que la mamá del joven que fue asesinado lamentablemente el 14 de enero del 2009, Alejandro Novo, tenía 30 años y trabajaba con su padre, distribuían pollos. Él iba distribuyendo por diferentes lugares y en el kilómetro 23 de Ruta 8 aparentemente tuvieron un intento de robo y le dispararon y bueno, lamentablemente Alejandro falleció sobre las 2 de la tarde aproximadamente, y a partir de ahí comenzó una búsqueda, investigación policial que no tuvo buenos resultados lamentablemente. Tanto es así que su madre, su padre y la esposa de Alejandro tenía una hija chiquita. Imagínense la afectación de esa familia desesperada. Su madre, en la desesperación de perder un hijo, de alguna manera se puso tratando de ayudar de la mejor manera posible a la policía, tratando de buscar indicios y testigos y gente que haya visto algo de ese homicidio, porque era como un misterio. Lamentablemente, durante 2 años pasaron más de 100 personas en interrogatorios y no se llegó a ningún resultado. Digamos que el crimen de Alejandro seguía sin resolverse. En el 2011, sus padres y la esposa de Alejandro, desesperados, me contactan, viendo si yo de alguna manera podía obtener ayuda. Yo le comenté lo que habitualmente sucede, que luego de los 2 años es más difícil encontrar, digamos, poder obtener información y sustituirla por investigación científica. De todas maneras, viendo la desesperación que tenían esos padres porque se hiciera justicia y poder encontrar a los culpables del homicidio de su querido hijo, me llevaron, le pedí los elementos que habitualmente, bueno, el nombre, la fotografía, y en este caso me trajeron la billetera que tenía Alejandro en el momento del homicidio, que incluso no llegaron ni siquiera a robarlo, o sea, hicieron el intento, le dispararon y bueno, y no se tenía ningún tipo de resultado hasta ahora, como yo te decía, más de 100 personas, y con esos elementos traté de empezar a obtener información, empecé a describir las características de los homicidas, la cantidad, cuántos eran, la altura, la parte física, a mi criterio a qué se dedicaban, el entorno, y después en toda esa descripción y percepción me vino el nombre de Richard o Ricardo. Le pregunté al papá de Alejandro si había alguien con ese nombre y él me dijo que entre los 100, más de 100, digamos, interrogatorios que se habían hecho y personas, no había nadie con ese nombre. De esa manera quedamos en ir al lugar del homicidio, en el kilómetro 23, donde estuvo parada la camioneta. Me acompañó el papá de Alejandro, que estaba muy afligido. Imagínate ir al lugar donde habían Mataron a tu hijo. matado al hijo 2 años antes. Y bueno, le pregunté en ese momento si él conocía a alguien con ese nombre, me dijo que no. Y bueno, y en ese momento fui al lugar, estamos hablando 2 años después, ¿no? Y empecé a caminar hacia el lugar donde había ocurrido el homicidio y veo un kiosco a lo lejos, y paro en el kiosco y le empiezo a preguntar al señor del kiosco si él había visto hacía 2 años a alguien con esas características, y él me dijo que sí, que él estaba en el kiosco, que había escuchado los disparos y que había visto uno correr cruzando la calle, pero que no había visto nada más. Me quedé con él hablando un momento más y vino una señora de unos 65 años y le dice, Richard, dice, ¿me jugaste los números que te dejé? Richard. Y yo miro Richard y empiezo a mirar para atrás y había un cartel que decía kiosco Richard, que yo no lo había visto.
Y agarré y a la señora le pregunté, disculpe señora, le digo, mire, estamos hablando del caso de Alejandro Novo, le digo, ¿usted vio algo hace 2 años? Y agarré y me da una matrícula. Le digo, pero ¿y eso? Dice, no, ese es el número, dice, el Fiat Verde 1 que estaban los homicidas. Le digo, pero ¿cómo? Le digo, ¿usted se acuerda 2 años después del número de la matrícula? Me dice, no, mirá lo que pasó, dice, yo ese día, dice, 1:30, yo venía caminando, yo vivo al fondo por esta calle, y cuando iba pasando frente a un supermercado que se llama Quique, supermercado Quique, veo que hay un auto verde y yo justo venía a jugar a la quiniela y como no tenía ningún número, dice, me fijé el número, me lo anoté, el número de la matrícula, y vi que había 3 muchachos adentro y uno de ellos baja con unas bolsas de galletas y entra al comercio. Dice, como me pareció interesante el número, tomé el número y vine y jugué a la quiniela. Dice, después cuando veo las noticias de que en el barrio habían matado a un muchacho que incluso distribuía y traía pollos acá a la carnicería que está enfrente, dice, me llamó la atención y cuando vi el auto que había sido robado me di cuenta que era el número que yo había tomado, me dice, y no me lo olvidé más, dice, me lo acordé. O sea, eso a mí me pareció realmente, digo, porque ninguno de los 2 testigos estaba entre todos los interrogatorios que había hecho la policía. Y la señora había visto no solo la matrícula, sino que había visto las características, pero me había dicho de que esos 3 personas que estaban en el auto habían ido al supermercado. Entonces fuimos con el padre al supermercado y pedimos hablar con el dueño, estaba la señora muy amablemente, nos dijo que esa mañana la encargada, que nos dio el nombre y vino la encargada a hablar con nosotros, había estado esa mañana y que habían parado un auto Fiat verde con 3 personas y uno de ellos había bajado a mostrarles que tenían un producto a ver si ellos querían comprar. Como el dueño no estaban y ella los notó raros, de aspecto raro, les dijo que vinieran más tarde y ellos se fueron. Y allí fue que se ve que estaban haciendo tiempo sabiendo que de alguna manera Alejandro venía a traer. Bueno, con esos datos le pasé toda la información, con el nombre de Richard, el teléfono, la vecina, con el teléfono, las características y el nombre de la encargada que lo vio. Eso permitió hacer un identikit, digamos, con las características de los homicidas también. Pero después de todo esto, fueron necesarios 8 años más, con cambios de fiscales, para que empezaran a atar cabos con todos los testimonios que se terminaron de encontrar, y se terminó procesando a 2 personas como responsables del homicidio. Incluso uno de los homicidas vivía muy cercano al lugar de donde vivía Alejandro, donde tenían el negocio. Si te parece, yo traje un testimonio de la mamá de Graciela Novo, que es un referente, ella luchó por su hijo, por saber la verdad, tanto es así que es fundadora de la Asociación de Familiares Asfavide, víctima de la violencia. Familiares víctimas de la violencia, que hoy en día es una referencia, incluso esa asociación también es un ámbito para aquellas personas que han sido afectadas por la violencia. Ella encontró un vacío legal en ese aspecto y se inspiró en Argentina, en una asociación de familiares víctimas de la violencia, y en el 2012 se fundó esa asociación con el apoyo también del Ministerio del Interior, que incluso están abogados a extenderlo al interior, y han dado realmente un respaldo increíble a las víctimas de la delincuencia y también, increíblemente, digamos, a los propios presos, ¿no? Porque han buscado la forma de mejorar la calidad de vida de esos presos, que en definitiva fueron uno de ellos, que llegó a conocerlo incluso, el que causó la muerte de su hijo. Si te parece, lo que vamos a ver ahora es un programa que se hizo en el 2011, después de mi intervención, donde ella comenta mi participación. Y después de ese video vamos a traer un video de relación, fue una nota que hicieron acá en el Canal 4, cuando se había, de alguna manera, habían procesado a esas 2 personas. Bien. Y le hacen una nota a la mamá. Perfecto. Nosotros concurrimos a hablar con el señor Marcelo Aquistapache, lo convocamos, bueno, estuvimos con él hablando, él nos dio datos de lo que él veía sobre el caso de Ale. Todo se lo hicimos saber a la policía nosotros. La policía no hizo caso alguno.
caso a esas cosas. Y primero dio la descripción de los asesinos, y dio ciertos lugares donde él veía cosas, como ser una carpintería, determinadas cosas. A los pocos días fue con mi esposo a hacer la misma recorrida que hacía Alejandro, y cuando llegan ahí a los Aromos, encuentran un testigo, una testigo, que nunca la habían indagado, o sea, nunca le habían pedido su testimonio. Fue una, junto con otra persona más, de las que dijo de que el auto hacía más de una hora que estaba en la vuelta. Bien. Y que habían ido a ofrecer a determinados autoservicios galletas y más. Mira. Esa es la mamá. Esa es la mamá, una nota que le hicieron en el 2011, ¿no? Lo curioso de esto fue que, digamos, esos testigos que encontramos 2 años después no habían podido ser, digamos, encontrados por la investigación científica, ¿no? Y que de alguna manera aportó datos como para después poder definir este caso y que, bueno, pudiera cerrarse. Si les parece bien, podemos ver un video de una nota que le hicieron acá en el propio canal 4. Perfecto. Alejandro Novo fue asesinado durante una rapiña el 14 de enero de 2008 en el kilómetro 23.500 de la Ruta 8. Los delincuentes no se llevaron nada, o mejor dicho, se llevaron una vida. Y se llevaron a Alejandro, el hijo de una señora que desde ese momento donde le avisan que mataron a su hijo, no paró ni un segundo, no solo en reivindicar su dolor como madre, como seguramente usted también lo haría, sino también ayudar, colaborar en el esclarecimiento de su hijo. Fue fundamental el aporte de la familia. Es decir, usted desde ese 14 de enero de 2009 se transformó en detective, en investigadora, en buscar esa prueba, ese indicio que permita dar con los responsables. Nosotros, cada cosa que nos decían, cada cosa que veíamos, todo lo fuimos aportando. Todo, no quedó nada sin aportar. Por mínimo que nos pareciera, venía gente a nuestro negocio y nos decía, sé esto y allá íbamos nosotros. Hoy podemos tener la paz y la tranquilidad de que hay 2 personas que están siendo procesadas. ¿Son los autores, son los partícipes? Son los autores. Bien. Bueno, esto es un caso, digamos, claro, fue un caso muy mediático, sobre todo por el trabajo de su mamá, pero donde de alguna manera se ve como una percepción permite a veces encontrar un testigo, y estamos hablando que 2 años después, ¿no? Sí. Qué cosa fantástica a veces lo que es la mente y cómo, estando en el momento justo, se dio la casualidad, porque es como que te ponen la persona ahí, que le dice el nombre y que por otro lado fue la referente para poder encontrar el testigo inicial que permitió hacer al menos un identikit de los homicidas y las características, ¿no? Sí. Es un caso bien claro de cómo a veces un trabajo psíquico combinado con una investigación policial, más una madre con una tenacidad y una familia increíble, dan un buen resultado, aunque haya llevado 10 años poder resolverse el caso. Pero me pareció interesante poder traerlos. Perfecto, muy interesante. Marcelo, nos vemos el lunes que viene. Estamos hablando el lunes que viene. Dale. Un placer estar con ustedes. El placer es nuestro. Despedimos a Marcelo Acuistapache. Gracias, Marcelo. Ya Marcelo